Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya estamos otra vez en viernes. Bienvenidos amigos, hermanos, iglesia, familia. Gracias a Dios otra vez podemos reunirnos en este viernes, ya un poquito, ya en la tarde. Gracias a Dios, los que nos ven ahora sí que en el momento, pues bienvenidos, Dios los bendiga. Los que nos ven posteriormente, pues también bendiciones del Altísimo. Gracias a Dios que podemos venir y escudriñar la palabra de Dios, podemos reunirnos, leer la Escritura, leer este bendito libro del Apocalipsis. Ya estamos en nuestra lección número 27. Hoy estamos hablando acerca de la destrucción de la Babilonia religiosa, de lo que es la sentencia proferida por el Señor contra Babilonia, la Babilonia, la madre, dice la palabra, que es la madre de las rameras, que hemos estado aprendiendo. Dividimos en dos partes esta enseñanza porque es larga, y lo que vamos a hacer es que vamos otra vez a leer el capítulo 17, versículos 1 al 18 del Apocalipsis, y para que podamos entender, vamos a hacer un resumen de la clase anterior y vamos a comenzar hoy la lección número 27. Gloria a Dios. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Vamos a leer, dice así, versículo 1, capítulo 17, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes
de la tierra. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos permites en este día de poder acercarnos a ti, leer la Escritura, leer tu palabra, leer este capítulo 17 del Apocalipsis. Gracias a Dios, Señor, que este capítulo nos habla de la destrucción de la Babilonia religiosa. Gracias porque tú nos vas a dar entendimiento, sabiduría. Gracias que tu palabra, Señor, el futuro ya estuvo escrito hace 2000 años. Tú nos dijiste todo lo que iba a pasar en estos últimos 2000 años. Y lo más importante de todo, Señor, es que al final tú vas a regresar a poner orden en este mundo, orden en todas las cosas, en toda esta rebelión que hay en el mundo. Gracias a los que nos has dado oportunidad de recibirte como nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias que nos has revelado tu palabra. Yo te pido por todos los que nos estén viendo en este día, que tú les bendigas, abra su entendimiento, y gracias porque tu palabra no regresa vacía, y creemos que va a ser una obra poderosa en aquellos que nos escuchan y nos ven. Gracias, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a comenzar con un resumen de la clase anterior. Recuerden, estamos viendo la destrucción de la Babilonia religiosa. Y vamos a la primera parte. Leímos ahí en Apocalipsis 17, versículo 5, y la pregunta en lo que nos hicimos la clase anterior es: ¿a quién se refiere Babilonia la grande, la madre de las rameras? Gloria a Dios, porque dice ahí antes que es un misterio, pero acuérdense que en la palabra de Dios un misterio es algo que nos está siendo revelado, este misterio se nos va a revelar y nos está siendo revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, por medio de la sabiduría que Dios nos ha depositado en nuestras vidas, y por ello podemos entender lo que es la palabra. Recuérdense que la palabra de Dios no es de interpretación personal, y la palabra de Dios se va a explicar por sí misma. Gloria a Dios. La Biblia la tenemos que entender y estudiar en su conjunto. Los 66 libros que hay en la Escritura debemos de leerlos todos, y ahí el Señor nos va a dar la revelación progresiva de su palabra. Y precisamente la última revelación de Dios para el hombre fue este libro del Apocalipsis, que fue escrito hace casi ya 2000 años, en el año aproximadamente 95 después de Cristo. Fue escrito por medio del apóstol Juan. Él era el último de los apóstoles que estaba con vida, pero que Dios lo mantuvo hasta ese momento para traer la revelación de este libro, y con él sellar toda la profecía, como bien dijo el Señor en esta palabra. Recuerden que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalupto, que significa algo que es revelado, una revelación. Esto es un velo que estaba cubriendo, ¿verdad? En la antigüedad se cubrían las estatuas, por ejemplo, de los dioses, cualquier tipo de estatua era cubierta, y se les invitaba a la gente y les decían: vamos a tener un apocalipto, una revelación. Y entonces, al momento de descubrir esa estatua o ese dios o lo que fuera, precisamente ese era el significado de descubrir algo que estaba cubierto. Y eso es la intención que tiene este libro. En realidad el libro debiera llamarse Revelaciones. Bueno, así se llama en el griego, pero en el castellano una palabra más directa, ¿verdad?, más entendible, es precisamente una revelación. Es la revelación de lo que iba a suceder desde el tiempo en que Juan recibió la revelación hasta los últimos tiempos y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta su segunda venida. Entonces empezamos a hablar acerca de Babel. Babel, este nombre Babel aparece precisamente para entender quién es Babilonia, ¿verdad? La madre, la grande, la madre de las rameras. Pues tenemos que entender de dónde viene esta palabra Babilonia. Entonces Babel, por primera vez la encontramos en la Biblia en el libro del Génesis, en Génesis capítulo 10,
versículos 8 al 10. Vamos a leer rápidamente. Dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Babel en hebreo o Babilonia en griego fue la ciudad del primer reino establecido en la tierra por este poderoso cazador llamado Nimrod, que fue descendiente de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, y que fue hijo directo de Cus, quien edificó esta ciudad en los inicios, ¿verdad?, al principio de la historia humana. Entonces Babel fue fundada por Nimrod, que era un poderoso tirano y rebelde cazador, quien fue bisnieto de Noé y que se oponía a Dios. En realidad Nimrod es el primer tipo del anticristo, antidios en la Biblia. Nimrod significa poderoso cazador en oposición, aunque ahí la palabra de Dios dice delante de Jehová, más bien la interpretación y el significado de ese delante de Jehová más bien es en oposición a Jehová, no delante. Es una traducción no del todo precisa. Entonces deberíamos de ponerle ahí que es en oposición a Jehová, al Dios de la Biblia. Estudiosos de la Biblia dicen que Nimrod fue descendiente precisamente directo de los nefilines, que fueron los gigantes que surgieron como producto de la unión entre ángeles caídos, ángeles rebeldes, que buscaron mujeres hermosas, como dice ahí en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, y dicen esos nefilines o esos gigantes que tenían 6 dedos en cada mano, tenían 6 pies en los pies, y que tenían una altura de más de 3 a 4 metros, pues dice que eran poderosos cazadores, pero de seres humanos, o sea que ellos eran gigantes asesinos y eran caníbales. La ciudad de Babel estuvo ubicada en la Baja Mesopotamia, hoy en la región de Irak, donde también Nimrod intentó construir en esa ciudad una torre que llegara hasta el cielo y la cual no pudo terminar. Dice ahí Génesis 11, versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces la ciudad y la torre fueron llamadas Babel. ¿Qué significa Babel? Babel significa confusión y se le reconoce como la cuna de todas las religiones, ¿verdad?, falsas que ha habido en la historia de la humanidad. A las religiones las podemos definir como aquellas que buscan, una religión se define como aquella religión que busca por sus propios métodos y esfuerzos llegar a Dios o alcanzar a Dios. Y se fabrican, ¿verdad? Las religiones se fabrican dioses muchas veces o todas las veces, dioses conforme a su forma, conforme a su conveniencia. Eso es lo que es la religión. Recuerden que Jesucristo no vino a darnos una religión. Nosotros, los que profesamos ser cristianos, siempre diremos que no tenemos una religión. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a darnos una religión, vino a mostrarnos cómo tener una relación con el Dios verdadero, con Dios Padre. Amén. No hay ningún otro libro tan profundo, con tanta verdad absoluta como es la Biblia, y precisamente Jesucristo vino a mostrarnos el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jamás vino Jesús a darnos una religión. Amén. Entonces, ahí en Babel se le conoce como la cuna de las religiones. ¿Qué es una religión? Pues una forma de tratar de llegar a Dios, pero
por métodos propios, como lo trataron de hacer ahí en Babel. ¿Qué pasó ahí en esta ciudad, con esta torre? Bueno, pues que Dios vio lo que estaban haciendo. Dice la palabra que Él descendió y confundió el lenguaje humano, generando así pues los diversos idiomas, y las diversas razas de ahí fueron creadas, fueron esparcidas conforme a lo que Dios quería, conforme a lo que Dios le había dicho a Noé, que se esparciera por todo el mundo. Amén. Y pues hasta ese momento Dios propició, ¿verdad?, a través de que Él descendió y creó esa confusión en los idiomas, pues generó que la gente se dividiera. Entonces, finalmente se dispersaron los hombres y se crearon todas las razas que conocemos hasta nuestros días. Babel fue entonces construida como una ciudad y una torre en franca oposición y desobediencia a Dios. Otro significado que se le da a esta palabra Babel es puerta de Dios. Esa es las religiones, ¿verdad? Dicen, no, pues nosotros somos la puerta de Dios, somos el camino que lleva a Dios, pero sabemos que no es así. El único camino que nos lleva a Dios no es una religión, sino es una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. También ahí en Babel, además de haber nacido las religiones, la multiplicidad de religiones que hay en el mundo, creo que hay miles de dioses, creo que en la India hay millones de dioses, imagínense cuántos dioses no hay en el mundo. Pues además de ser la cuna de las religiones, Babel, también ahí nacieron los reinos de los hombres que se oponen al reino o al gobierno de Dios. Entonces tiene dos facetas Babilonia o Babel, como quieran llamarle. La primera, que es cuna de las religiones falsas, y la segunda, que es la cuna también de los gobiernos que están en franca oposición en contra de Dios o en contra del gobierno de Dios. Babilonia, posteriormente en la Biblia, la encontramos, es como la capital del imperio del mismo nombre. Apareció nuevamente ahí, bueno, con los diferentes profetas, pero muy específicamente con el profeta Daniel, ya que en el tiempo del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿verdad?, él conquistó Jerusalén, conquistó el pueblo de Israel y destruyó el primer templo que había sido construido por medio del rey Salomón. Entonces, durante el cautiverio que estuvo, durante este cautiverio, el profeta Daniel fue llevado cautivo. Él estaba muy joven, aproximadamente tenía 15 años, fue llevado a Babilonia, y ahí conocemos la historia, como a través del libro del profeta Daniel, pues cómo Dios lo utilizó para aclararle, interpretar los sueños del rey Nabucodonosor, y en esos sueños Dios le reveló la forma en que Dios iba a tratar tanto con el pueblo de Israel como con todos los reinos gentiles que habría durante la historia de la humanidad. En Daniel, por ejemplo, hablando de esto, en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35, dice que en el sueño de Nabucodonosor, que vio una imagen, y que esa imagen, al momento de ser interpretada por Daniel, pues dijo que eran cuatro imperios terrenales que dominarían el mundo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué va a regresar nuestro Señor Jesús? Para establecer su gobierno o su reinado del milenio, o su reinado milenial. En esa imagen que vio el Nabucodonosor, y que fue interpretada por Daniel también, pues vio en primer lugar, aparece como cabeza, apareció el imperio babilónico. Es a través de una cabeza de oro. Recuerden que Babilonia es la cuna precisamente de los gobiernos que se oponen a Dios. Ese es el simbolismo de la cabeza, y de ahí viene la palabra Babilonia, ¿verdad?, que es todo lo que se opone a Dios.
y de la religión también idolátrica mundial. En la siguiente parte de esa imagen apareció el imperio medo-persa, representado por el pecho y brazos de plata. Le siguió el vientre y los muslos, que representaban al imperio griego, y al final aparecieron las dos piernas con sus dos pies, que representan al imperio romano, con su resurgimiento al final, ¿verdad? De los que será el último imperio mundial, que está representado ahí por los pies, y que será el gobierno del anticristo, que durará por un periodo, o el gobierno mundial del anticristo, que durará un periodo de 7 años. Gloria a Dios. Entonces dice con respecto a esa imagen que al final una gran piedra va a caer sobre los pies, y que va a golpear los pies de esta imagen, y al momento de golpear los pies, pues toda la imagen cae, y esa piedra pues sabemos que representa a nuestro Señor Jesucristo regresando. Él va a acabar con todos los gobiernos humanos, ¿verdad? Va a herir a esa imagen, la va a hacer caer, la va a destruir por completo, y va a poner con su regreso, su segunda venida, nuestro Señor Jesús va a poner fin a todo gobierno humano que se ha opuesto a Dios y al gobierno de Dios por toda la historia. Entonces resumimos que Babel o Babilonia es la cuna de las religiones que buscan por sus propios métodos llegar a Dios, y también es el lugar donde nacieron los imperios o gobiernos que están en franca oposición en contra del Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Entonces definimos a la mujer, que aparece como la ramera o prostituta, que lleva el nombre de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como en primer lugar la que representa a todas las religiones de todos los tiempos, y en segundo lugar representa a todo lo que es los gobiernos que se han levantado en contra del Dios de los cielos. Entonces esta mujer lógicamente también representa, al final pues representa a lo que será la religión ecuménica mundial, que surgirá precisamente al comienzo de la semana 70, y que hablaremos un poquito más de ella adelante. La mujer entonces ramera, prostituta, se presenta ebria. Vimos que se presentó ebria, está borracha de la sangre de los mártires de Jesús, de los santos de Dios, y que esta palabra pues la hemos visto cómo se ha cumplido a través de la historia. Simplemente cuando comenzó la iglesia cristiana hace 2000 años, pues inmediatamente los cristianos fueron perseguidos, fueron asesinados, primeramente por el imperio romano, por los césares romanos. Los llevaron a los primeros cristianos, los llevaron ahí al Coliseo romano, donde miles murieron en las fauces de bestias feroces, fueron quemados. Por ejemplo, Nerón salía, dicen los historiadores, que Nerón salía por las noches a dar un recorrido ahí en su palacio, el Palacio de Nerón, donde está ahora precisamente el Vaticano. Ahí fue construido sobre las ruinas del Palacio de Nerón, fue construido lo que hoy conocemos como el Vaticano. Y dice que Nerón salía y que le ponían como lámparas, le ponían a cristianos en su camino, y que los prendían para que alumbraran el camino de Nerón, y ese era su pasatiempo de Nerón, ver cómo eran quemados los cristianos, que estaban lógicamente, como Nerón se consideraba un dios, los cristianos al único Dios que consideraban era a nuestro Señor Jesucristo, y al oponerse a los cristianos, pues ¿qué les hacían? Pues los mataban. Después vino la famosa Santa Inquisición, ¿verdad? Donde también todos los que no proferían la religión que manejaba la Santa Inquisición, si no tenía uno su religión, pues ¿qué pasaba? Pues que mandaban matar, y ahí murieron muchos cristianos. Precisamente murieron brutalmente torturados, muchos de ellos, torturas terribles,
que ni vale la pena comentar, y que sabemos que concluirá esta persecución precisamente en la semana 70, precisamente en la gran tribulación, donde todos aquellos que quieran aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y no recibir la marca de la bestia, ellos precisamente tendrán que derramar su sangre. Entonces, también este derramamiento de sangre no nada más habla del pueblo cristiano, de la iglesia de Cristo. Acordémonos que Dios tiene otro pueblo, que es el pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Acuérdense que la iglesia somos el pueblo redimido por la sangre de Cristo, pero Dios escogió desde la antigüedad un pueblo a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, para que por medio de su descendencia viniera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también esta ramera, esta prostituta, dice que está borracha también de la sangre, precisamente del pueblo de los santos, que son en este caso el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel también históricamente sabemos que ha sido perseguido, ha sido masacrado durante toda su historia en diferentes holocaustos. Recordemos simplemente ahí con los egipcios, cómo mataban a los recién nacidos hebreos, ¿verdad? Porque no querían que siguieran multiplicándose. Luego los asirios llegaron, también mataron a muchos judíos, a muchos israelitas. Los griegos, a través de Antíoco Epífanes, también persiguieron a los judíos. Los romanos en el año 70 después de Cristo, comandados por el general Tito, hijo de Vespasiano, también le derramaron mucha sangre. Dice el historiador Flavio Josefo que cuando tomaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo y destruyeron el templo, cumpliéndose así la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra, ahí mataron nada menos y nada más que a 1 millón de judíos, ahí en Jerusalén y otras ciudades alrededor de Israel. También los españoles persiguieron a los judíos, los corrieron de España un poquito antes de que se encontrara América, el Nuevo Mundo, ¿verdad? A través de Cristóbal Colón. También fueron perseguidos por los españoles. Luego los rusos, durante la Revolución Rusa, también mataron a muchos judíos, muchos israelitas. Y qué hablar, después llegaron los germanos, los alemanes, dirigidos por este demonio llamado Hitler, ¿verdad? Mataron nada menos que a 6 millones de judíos en el conocido evento del Holocausto. Entonces, ahí vemos cómo la ramera se está borracha, ebria de derramar tanta sangre, tanto de cristianos como de judíos. Recordemos que la madre de las rameras pues habla de todas las religiones en general. Está hablando, es esta Babilonia, misterio que el Señor nos está revelando quién es en este día. Y por eso el apóstol Juan vio en el versículo 6 que leímos, ve la diferencia entre la sangre de los santos, que habla de la sangre de los israelitas, y la sangre de los mártires de Jesucristo, que ahí incluye tanto a judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y que morirán también durante el periodo de la gran tribulación, y los cristianos, ¿verdad? Los creyentes en Cristo que también morirán, ¿verdad? En ese periodo de la gran tribulación. Bueno, hasta aquí llegamos a la primera parte, pero la segunda parte pues seguimos hablando de quién es la madre de las rameras, quién es Babilonia, la madre de las rameras. Entonces vamos a seguir hablando de ella. Estamos comenzando ya la lección 27, destrucción de la Babilonia religiosa. Entonces, ahí en el capítulo 17 vimos adicionalmente que la mujer, que es la madre de las rameras, aparece vestida, dice ahí la palabra, de púrpura y escarlata. Gloria a Dios. Entonces dice que también estaba adornada con oro, piedras preciosas, trae perlas, y dice que tiene en la mano un cáliz lleno de oro, un cáliz de oro
que está lleno, dice, de abominaciones e inmundicias. O sea que con este cáliz ellos presentaban ofrendas al Dios de esta ramera, que son todas las religiones, pero que incluye todas las abominaciones e inmundicias delante de Dios. Porque recuerden, la religión, cuando el hombre la crea, la forma, pues no es conforme a la voluntad de Dios. Recordemos, Cristo vino no a darnos una religión, sino a mostrarnos el camino, a redimirnos y a mostrarnos el camino de la salvación, el camino al Dios verdadero. Entonces, hablando de cómo estaba vestida esta ramera, bueno, pues vemos que estaba vestida de púrpura y escarlata. Y la ropa de estos colores, púrpura, escarlata, ha sido históricamente de mucha estima y comúnmente utilizada por gente de alto rango, por gente que es muy rica. Son colores que siempre han sido reservados en la historia para la realeza, ¿verdad? A esto lo podemos comprobar ahí en la Biblia misma. Si leemos ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 19, dice así, hablando de la historia de Lázaro, el mendigo y el rico. Bueno, yo digo que es el mendigo porque no le daban ni de comer a Lázaro, que era el mendigo. Dice ahí que había un hombre rico, Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ahí podemos comprobar cómo este color estaba reservado para la gente rica, para la realeza, para los mismos religiosos, dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Gloria a Dios. Esto está dentro de la historia, ¿verdad? De Lázaro, el mendigo, y el rico. Hay otra palabra en Marcos capítulo 15, versículos 17 al 20, que esta ya habla de nuestro Señor Jesucristo, pero que hace referencia precisamente a estas vestimentas y a estos colores. Dice que a nuestro Señor Jesús, cuando ya lo iban a llevar a la cruz, ¿verdad? Cuando ya lo habían sentenciado falsamente, habían hecho todo un juicio en su contra, dice que le vistieron de púrpura, ¿sí? Y le pusieron, poniéndole una corona tejida de espinas, o sea, haciendo referencia como que era un rey. Se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Después dice de haberle escarnecido, porque ya sabemos que lo azotaron, le destrozaron su cuerpo literalmente. Dice que le desnudaron la púrpura, le quitaron este vestido púrpura que representaba el ser un rey, ¿verdad? Pero que lo hacían ellos para burlarse de Jesús. Y dice, le pusieron sus propios vestidos, o sea, le regresaron los vestidos, el vestido, la túnica que nuestro Señor Jesucristo utilizaba, y entonces le sacaron para crucificarle. Bueno, por esas dos citas podemos ver la importancia que tenían estos colores dentro de lo que es la realeza. La Babilonia religiosa, ¿sí? Tiene que ver precisamente con todas las religiones que la mayoría de las veces han sido dirigidas por gente con dinero, sin escrúpulos, que con el engaño han engañado a tanta gente a través de lo que es la religión. Precisamente los césares romanos, emperadores romanos que gobernaban política y religiosamente Roma o el Imperio Romano, pues ellos fungían dos cachuchas. Gobernaban políticamente, pero religiosamente también lo hacían. A ellos se les consideraba el Pontifex Maximus. Esa palabra en latín quiere decir que eran el sumo sacerdote, eran los sumos sacerdotes precisamente del Imperio Romano, y esto fue hasta el año 312 después de Cristo, que Roma, ¿verdad? El Imperio Romano, a partir de entonces empezó su desaparición como imperio, decayó como imperio, pero que el Imperio Romano siguió utilizando su poder, pero ahora a través de la religión. Estas mismas túnicas ceremoniales que utilizaban los césares romanos,
pues fueron teñidas precisamente de púrpura, teñidas de escarlata. Estas mismas vestimentas les fueron transferidas a los clérigos católicos romanos, llamados sumos sacerdotes, o también se les puso el nombre de papas. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, al momento en que Constantino, este emperador romano, unió al Estado romano pagano con el cristianismo. Cuando él, en el año 312 después de Cristo, este emperador romano dice que, recordemos que los césares romanos tenían miles de dioses y que escogían algún dios para ver si les ayudaba. Dice la historia que Constantino puso su dios, su fe en el Dios de los cristianos, ¿verdad? No es que se haya hecho cristiano, sino dijo, bueno, en el Dios de los cristianos voy a poner mi fe. Dice que ganó la batalla y que había una gran cruz allá en el cielo. Entonces dijo, no, bueno, pues desde hoy vamos a decretar que el cristianismo es la religión de todo el imperio romano. Entonces ahí hubo una fusión entre lo que es el paganismo y lo que es el cristianismo, y de esa fusión surgió lo que hoy conocemos como la religión católico romana. Entonces, estos colores han prevalecido hasta nuestros días en las vestimentas de los clérigos de las diversas religiones paganas, no nomás de la católica, también de la ortodoxa, por ejemplo. Estos colores los usan en múltiples religiones, principalmente la católico romana, la religión ortodoxa. Los utilizan el papa, los papas, los cardenales, los arzobispos, los obispos, tanto católicos y ortodoxos. Los utilizan en todo, en sus gorras, en sus medias, en el trono papal, en la alfombra que pisa el papa, en el uniforme de la Guardia Suiza que cuida el Vaticano, etc. Ahí están representados todos estos colores. Y estos colores, sí, pues han prevalecido hasta nuestros días en todas sus vestimentas. Otra referencia que nos aclara el misterio de quién es la mujer ramera es lo que dice el versículo 9 que leímos. Esto es, que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales la mujer está sentada. Generalmente se hace referencia a que se trata de la ciudad de Roma, precisamente porque la ciudad de Roma está sentada o fue construida sobre 7 colinas. Amén. Así se le ha conocido a Roma desde la antigüedad, como la ciudad de las 7 colinas. Entonces es otra referencia que nos habla de cuál pudiera ser esta ramera que habla, Babilonia, la madre de las rameras. Entonces, miren, aunque podamos deducir y decir e inferir que la mujer ramera está asentada sobre lo que es la ciudad de Roma, bueno, es importante, o que utilizará el anticristo precisamente a la ciudad de Roma como un centro de operaciones. La verdad es que las 7 cabezas que habla ahí la Escritura, ahí en Apocalipsis 17, sabemos que son los 7 imperios o reinos mundiales con que ha gobernado y continúa gobernando Satanás este mundo. O sea que va a utilizar precisamente este lugar o el liderazgo que tiene esta religión en el mundo actualmente, lo va a utilizar para que el final de los días, ¿verdad?, se levante esta última religión que habla aquí la palabra de Dios, que es Babilonia la grande, la madre de todas las rameras. Entonces, el falso profeta, como ya hemos estudiado en los primeros 3 años y medio de la semana 70, hemos visto que va a unir a todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo serán unidas en estos últimos tiempos, en la semana 70, que son los 7 años, ¿verdad?, después de que
iglesia desaparezca de esta tierra, después de que la iglesia de Cristo sea arrebatada, dice que lo que hará el anticristo o el falso profeta, lo que va a hacer es que va a unificar a todas las religiones del mundo a través de lo que se llama el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones a nivel mundial. Entonces, ya sea que su sede sea Roma o su sede sea cualquier otra ciudad, a lo mejor pudiera ser que se vuelva a reconstruir donde estaba precisamente Babilonia, pudiera ser que desde esa ciudad se asentara ahí el centro, el gobierno mundial de todas estas religiones, y siendo sede de las religiones que precisamente serán las religiones que van a levantarse al final, que son el ecumenismo mundial, que va a ser la unión de todas estas religiones. Entonces, sea donde sea, bueno, lo importante es que se va a dar ese hecho. Entonces, aquí estamos entendiendo que Babilonia es la madre de todas la cuna de todas las religiones del mundo que históricamente por sus propios medios han tratado de llegar a Dios, siendo su cuna precisamente Babel, ¿verdad? Desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, las 7 cabezas, como dice el versículo 10, dice, además de ser 7 montes, son 7 reyes o 7 reinos, ¿verdad? Luego dice ahí que 5 de esos reinos han caído. 5 reinos mundiales al momento de que el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis. 5 reinos en el mundo habían caído de los 7 que habla aquí la profecía. ¿Cuáles reinos habían caído hasta ese momento? Bueno, el reino egipcio, el imperio egipcio había caído, el asirio, los asirios también habían caído, Babilonia cayó, ¿verdad? Porque después llegaron los medopersas, ¿verdad? Y conquistaron Babilonia. Después cayeron los medopersas a través de los griegos. Ahí tenemos a los 5 reinos que ya habían caído al momento de que Juan recibe esta revelación. Luego dice, uno es que se trata del imperio romano que gobernaba en los tiempos del apóstol Juan y que ha gobernado hasta nuestros días como imperio, pero a través del imperio religioso que surgió a partir del año 312 después de Cristo, o sea, en el siglo IV, que ha continuado reinando en el mundo espiritual, ¿sí? Por así decirlo, a través de la religión. Y finalmente dice, y finalmente otro que no ha venido. ¿Cuál es el otro que no ha venido? Bueno, sabemos que al final, durante los 7 años, se va a levantar el último imperio romano renacido, que es precisamente el último gobierno mundial del anticristo. Entonces ahí tenemos a los 7 reinos. 5 han caído, 1 es, ¿sí? 6, y el 7º es el último, que es el gobierno del anticristo, que surgirá precisamente cuando ya la iglesia de Cristo ya no esté aquí en la tierra y se pueda manifestar el anticristo, comenzando así los 7 años de la semana 70, donde sabemos que serán desatados los 7 sellos por parte de nuestro Señor Jesucristo, sonarán las 7 trompetas y se derramarán las 7 copas de la ira de Dios sobre este mundo. Son 7 años que cuando los hombres digan paz y seguridad, dice la palabra ahí en 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, que entonces vendrá destrucción repentina, amén, sobre los hombres. ¿Por qué? Porque rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 11, dice que la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, en que se refiere al asesinato y posterior falsa resurrección del anticristo, ya que en él dice que se habitará un demonio de alto rango
que será librado del abismo, como dice ahí la palabra, que sabemos que el abismo es una prisión para los demonios. Y esto va a suceder precisamente a la mitad de la semana 70, o esa mitad de la semana 70 es precisamente el inicio de los últimos 3 años y medio que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 llamó como la gran tribulación. Nos vamos entonces ahora a los 10 reyes, que como ya vimos representan al gobierno mundial de la ONU, que por medio de los 10 de estos 10 países que son el Consejo de Seguridad, su propósito dice que entregarán el poder total al anticristo por 1 hora. O sea, se van a poner de acuerdo y le entregarán todos los gobiernos del mundo dirigidos por estos 10 gobiernos, ¿sí? Que representan a la ONU y que gobernarán al mundo durante estos 3,5 años últimos del periodo de la gran tribulación. Entonces, al final de la historia, todas las naciones lideradas, comandadas por el anticristo, dice la palabra ahí, que pelearán contra el Cordero y que el Cordero los vencerá. ¿Quién es el Cordero? Bueno, el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Él los va a vencer. Esto ocurrirá, esta batalla, ¿verdad? Va a ocurrir durante los 3 años y medio, porque serán perseguidos, los que quieran ser cristianos serán perseguidos, morirán, dice ahí la palabra, muchos de ellos torturados, muchos de ellos decapitados, serán perseguidos, la sangre de los mártires de Cristo será derramada, ¿sí? Pero que al final el Señor, el Cordero, dice la palabra que al final llegará en la batalla del Armagedón. Cuando concluya esta batalla del Armagedón, pues va a destruir, ¿verdad?, al anticristo, al falso profeta, y va a encadenar precisamente a Satanás, al dragón. Entonces, eso va a suceder cuando concluya la batalla del Armagedón, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo regresará con poder y gran gloria, amén, y los vencerá ahí en el valle de Megiddo. La mujer, la madre de las rameras, se sienta, dice ahí, sobre muchas aguas. Estas aguas, el versículo 15, se especifica lo que son. Dice ahí que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando vemos la palabra mar o aguas en la Biblia, habla de las naciones gentiles. Entonces, la madre de las rameras está sentada sobre muchas aguas, todas las naciones, con todas sus religiones, ¿verdad? En la India hay miles o millones de dioses, el no creer en un Dios también el ateísmo es una religión, ¿verdad? Es una religión porque están creyendo en algo que bueno, pues para ellos es su religión, es no creer en un Dios, pero están creando otro Dios de parte en esa religión. Finalmente, los versículos 16, 17, dice así: Babilonia, la madre de las rameras, que es la religión ecuménica mundial. Ahí ya se está refiriendo a la última parte de la religión, que es esta religión ecuménica mundial, dirigida precisamente por el falso profeta. Dice ahí en los versículos 16, 17 que finalmente esta gran ramera va a ser traicionada, va a ser destruida, desolada, así dice la palabra, desnudada, devorada sus carnes y quemada con fuego. ¿Qué es lo que nos está diciendo estos 2 versículos? Bueno, que al final esta religión ecuménica mundial dirigida por el falso profeta, como ya no le va a ser útil al anticristo, ¿qué le va a hacer? Pues la va a traicionar, la va a destruir, será destruida, dice, devorada sus carnes, quemada con fuego. Lo más seguro es que al final de los 3 años y medio que durará precisamente esta religión ecuménica mundial, ¿qué hará el anticristo? Pues la va a destruir. Dice que la ciudad será destruida con fuego. Lo más seguro es que será
destruida con, no sé, con misiles, con bombas nucleares, qué sé yo. De alguna manera el anticristo la va a destruir porque ya no le va a servir para nada, porque dice la escritura, dice la profecía, que a partir de la segunda mitad de la semana 70, el anticristo se meterá al templo judío, al tercer templo que él mismo ayudó a construir a los judíos, eliminará los sacrificios del pueblo de Israel y se sentará en medio del templo y diciendo que él es Dios, exactamente como sucedió con Antíoco Epífanes, con este líder griego que se metió al templo, dice que sacrificó un cerdo ahí en el templo. Bueno, es exactamente lo mismo. Al momento de que él se meta al templo, el anticristo, y pida la adoración, el pueblo de Israel, los judíos, no lo van a aceptar, van a saber que han sido engañados, tendrán que salir, como dice Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo les dijo que tendrían que salir, ¿verdad? Que oraran porque su huida no fuera en día de reposo, ni en invierno, ¿verdad? Y hay de las mujeres que estuvieran embarazadas, porque serían tiempos como nunca los ha habido, ni los habrá. Entonces ahí tendrá que salir corriendo el pueblo de Israel, serán perseguidos. El Señor dice la palabra que el Señor los guardará, tiene un lugar ahí donde el Señor guardará al pueblo de Israel, pero muchos les puedo asegurar que morirán en el intento, ¿verdad? A la salida precisamente, cuando se den cuenta que han sido engañados, cuando ya al falso profeta, al anticristo, ya no le sirva la religión ecuménica mundial, ¿qué va a hacer? Pues la va a traicionar, la va a destruir. Pero eso permitido, como dice la palabra, por Dios mismo. O sea, Dios, recuerden que utiliza hasta el mismo diablo para sus fines. Gloria a Dios. Dios es un Dios tremendo, es un Dios sabio que sabe hacer las cosas con sabiduría. No hay nadie que le gane a Él. Él es el Dios todopoderoso, el Creador, el Señor, el bendito Rey. Gracias a Dios. Entonces, como ya no le va a servir nada a esta religión ecuménica mundial, pues Él la va a destruir. ¿A cuándo? Al comenzar la segunda mitad de la semana 70. El anticristo, ¿verdad?, pedirá al mundo entero adoración solamente para Él. Se sentará en el tercer templo judío como si fuera Dios. Entonces, vamos a concluir, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo. Concluimos que Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿quién es? Bueno, es la cuna y madre de todas las religiones paganas, idólatras, que a través de toda la historia del hombre han engañado a los hombres, prostituyendo a los seres humanos, haciendo que adoren a dioses falsos, ídolos falsos creados por el engaño del mismísimo diablo, del mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, alejándolos del Dios verdadero, del Dios revelado precisamente en este bendito libro que es la Biblia, y del cual estamos estudiando el último de los libros, el libro 66, que es precisamente el Apocalipsis, la última revelación. Todas las religiones que posteriores, ¿verdad?, los mormones que dijeron que allá un tal Smith recibió otra revelación por ahí del siglo, entiendo era el siglo XVII, allá en Estados Unidos, y que Dios le dio otra revelación, o los testigos de Jehová, o cualquier otro, ¿verdad?, o las mismas religiones paganas, hay los mismos católicos o los mismos protestantes que han creado diferentes doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios, la luz del mundo, los adventistas, etcétera, etcétera. Bueno, todos los que le han quitado, le han puesto, dice la palabra del Señor, pues que ellos son parte de esa Babilonia, misterio religioso, la madre de las rameras, porque le han quitado o le han añadido a la palabra de Dios, que ya fue revelada. La última revelación fue hace 2000 años, y lo que ahora estamos haciendo es que el Señor en estos últimos tiempos que estamos viviendo nos está dando iluminación y entendimiento en lo que ya fue revelado en su palabra,
que, repito, la última revelación fue precisamente en este libro del Apocalipsis. Entonces, las religiones han inventado miles de dioses o hasta millones de dioses, de ídolos, han inventado adoraciones a santos, a vírgenes, a iluminados, a demonios, a la muerte, ¿verdad? Ahora se adora hasta la misma muerte, ídolos de madera, de piedra, de hojarasca, que no ven, como dice el salmista, no ven, ni oyen, ni escuchan, ¿sí? Que tienen que ser cargados, que no pueden caminar y que los tienen que llevar, ¿verdad? Y que muchos de esos ídolos han sido creados conforme a sus concupiscencias, conforme a sus pecados, conforme a sus conveniencias, porque la religión es así. La gente dice, no, pues a mí me conviene que creer en un Dios que es así, 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 y entonces le quitan, ¿verdad? Los testigos de Jehová, por ejemplo, le quitaron el infierno a la Biblia, los mormones igual, o sea, crearon religiones a su conveniencia, le quitaron a la Biblia, le pusieron sus ideas y se enriquecieron, ¿verdad? Con la religión, mucha gente que nada más se ha querido enriquecer, muchos falsos profetas, falsos hermanos, falsos cristianos, ¿verdad? No hablemos de la religión católica, cómo se ha enriquecido, ¿verdad? A través de tantos siglos, dando doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios, con el engaño, ¿verdad? Y pues así es lo que es la religión. Han inventado miles y miles de dioses, ¿sí? Conforme a sus conveniencias. Todas las religiones históricas, aquí les puedo, la misma religión, el judaísmo que se desvió, ¿verdad? De la palabra de Dios, que empezaron a tomar no solamente la Torá, empezaron a tomar el Talmud, tradiciones rabínicas, empezaron a hacer ahí una mezcla de tradiciones, etcétera. También se desviaron. Los mismos religiosos, los fariseos, fueron los que condenaron a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías verdadero hace 2000 años, y muchas otras religiones, la islámica, la musulmana, a través de Mahoma, ¿verdad? Como a través del engaño de este hombre, pues creó toda una religión, ya dijimos, la católica, la protestante, la mormona, los testigos de Jehová, los adventistas, la luz del mundo, la religión satánica, a últimas fechas ahora la religión mesiánica, ¿verdad? Que dicen que ellos son los únicos que tienen revelación, que todo el cristianismo de 2000 años hay que ponerle tache, entonces ningún cristiano se ha de haber salvado, ¿verdad? Durante los últimos 2000 años, supuestamente, por lo que dice esta nueva religión mesiánica, que trata de jalar la ley, darle un enfoque cristiano. Bueno, hace una mezcolanza, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que los reconvino ahí en el libro de los Gálatas. Entonces, recordemos simplemente que la religión no es la que nos salva, es nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe que pongamos en Él. Es el Dios que se hizo carne. Amén. Hace 2000 años que dio su vida en la cruz del Calvario y que tenemos su bendita palabra, donde podemos estudiar una sana doctrina. Amén. Sin religión. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, porque a Dios no le gusta la religión. Te lo digo desde este momento. Amén. Dios no le gusta la religión, le gusta los que lo buscamos de corazón. Amén. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No busca el Señor gente religiosa ni que esté apegada a ninguna religión. Amén. Se tiene el dicho, ¿verdad?, que todas las religiones o todos los caminos llevan a Dios. Pues esa es una gran mentira de Satanás, precisamente cuando creó Babel hace miles de años. Él dice que la palabra que Jesús mismo dijo, que Satanás solo vino a robar, matar y destruir, y a través de la religión ha robado, ha matado y ha destruido a muchísima gente, aún gente de buena fe que ha sido engañada a través de la religión. Jesucristo no vino a darnos una religión más, vino a darnos salvación por medio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario.
amén, a decirnos que Él solo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre eterno, al Dios Todopoderoso, a Elohim, a Yeshua HaMashiach, al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie llega a Él si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces el capítulo 17 dicta sentencia contra esta mujer. Estamos concluyendo. La madre de las rameras, esta prostituta, dicha sentencia es contra la Babilonia religiosa, ¿verdad? Siendo su expresión final la religión ecuménica mundial dirigida por el falso profeta durante la primera semana, durante la primera mitad de la semana 70. O sea que esta última expresión de Babilonia, la madre de las rameras, se dará en los 3 años y medio primeros de la tribulación, o de los 7 años de la semana 70. Al final, ya vimos, al final de esos 3 años y medio, la madre de las rameras será traicionada por el propio anticristo, por el propio falso profeta, que es la segunda bestia. Será destruida, desolada, desnudada, devorada sus carnes y quemada con fuego. O sea, lo más seguro es que le mandarán misiles para destruir todo el vestigio de las religiones unidas en ese ecumenismo mundial que se dará. O sea que es precisamente el anticristo y el falso profeta los que se encargarán de destruir la ciudad, ya sea la ciudad de Roma, donde está sentada sobre 7 colinas, o cualquier otra ciudad donde se asiente precisamente la última expresión de esta Babilonia religiosa, que es el ecumenismo mundial, la unión de todas las religiones. ¿Por qué? Porque ya no le servirá. Ya el anticristo ya no va a querer que se adore a nadie más que a él. Ya no va a querer que no haya ninguna otra religión en el mundo que no sea más que él, la adoración para él. Es lo que siempre ha querido Satanás, que se le adore a él. Quiso que nuestro Señor Jesucristo, en la tentación en el desierto hace 2000 años, quiso que el Señor Jesús también se postrara delante de él, y nuestro Señor Jesucristo no se lo permitió. Nos reveló, ¿verdad?, que Él es un falso y Él es un mentiroso. Entonces, una vez que el anticristo haya exterminado a la gran ramera, levantará y dirigirá al final del periodo de los gobiernos gentiles y humanos, el último gobierno político mundial, que durará los siguientes 3 años y medio, que son de la gran tribulación. Quiero concluir con esto y decirles que para que entendamos los tiempos que estamos viviendo, que ya se está cumpliendo esta palabra de Dios a la perfección, simplemente para el año próximo, el año 2021, que ya estamos prácticamente a un año de entrar en él, la ONU ya tiene preparado el establecimiento del Foro Interreligioso del G20. ¿Qué es esto? Es una plataforma que reunirá a los principales líderes religiosos de todo el mundo, para que una vez que estén unidas en este ecumenismo mundial religioso de todo el mundo, todas las religiones, entonces se busque dar soluciones a los problemas humanitarios. O sea, esto es un completo engaño, con lo cual están engañando al mundo a través de una falsa religión, o falsas religiones, o una unidad falsa entre todas las religiones, ¿verdad? Que sabemos que ninguna religión te lleva a Dios. El único que te lleva a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que tenga ese ecumenismo mundial, dice, pues entonces van a buscar dar solución a los principales problemas que tiene la humanidad, los principales problemas humanitarios, que para ellos y que les preocupan, y que para ellos, miren, aquí les voy a decir, dicen que son la pandemia generada por el mismo hombre, generada allá en China, la pobreza, ¿verdad? Pues parte de la maldición, ¿verdad?, que hay en este mundo, a consecuencia del pecado, la migración, ¿verdad? Bueno, dice la palabra en el profeta Daniel que a los posteriores días unos andarían de aquí para allá. Bueno,
los conflictos, las guerras, que muchas de esas guerras han sido generadas por ellos mismos para sus fines que tienen, sus objetivos que tienen en el mundo, o para que a través de la guerra, ¿verdad?, se acomode la economía, etcétera, etcétera, se hagan muchas cosas. También otra cosa que les preocupa es la igualdad de géneros. Dice, pues tenemos que ver por la igualdad de géneros. Esto es en contra, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios, que dice el que nos hizo varón y hembra, nos hizo hombre, mujer, nos hizo diferentes, formó una familia en base al hombre y a la mujer, que tuvieran hijos. Bueno, ellos quieren cambiar esto y lo quieren hacer también a través de las religiones. Entonces ahí podemos ver claramente cómo chocan todo esto con la palabra de Dios. Las religiones se oponen a Dios. Eso es lo que quiero que entendamos, que las religiones se oponen a Dios desde Babel, desde que surgió la torre de Babel, y que la sentencia, dice la palabra de Dios, es sobre esta Babilonia religiosa. Y por último, el cambio climático, también pues generado por el pecado del hombre, por la maldad. Y este foro, dice, en el 2021 se va a reunir en Arabia Saudita, donde ya tienen construido precisamente, o sea, para que vean que ya todo tienen bajo su control, bajo su escenario, donde se ha construido ya el primer templo interreligioso mundial, o sea, que incluye a las tres principales religiones, que es la católica, la musulmana y al judaísmo, o la religión judía. Entonces usted va a poder ir a un templo y meterse a donde más le guste. Si quiere ir con los musulmanes, se va a ir con ellos, con los católicos o con los judíos, ¿verdad? O si quiere participar en los tres, pues los tres, o los que hayan más, ¿verdad? Yo creo que va a haber para todos. Entonces, de eso se trata el capítulo 17, la sentencia. El Señor nos está hablando de que hay una sentencia. ¿Quién va a generar esta sentencia? Bueno, el propio anticristo va a destruir las religiones para que se le adore a Él. En el próximo capítulo 18, ya para terminar, veremos cómo el Señor nos revela la siguiente sentencia. Pero ahora ya no es contra la Babilonia religiosa, que será destruida a la mitad de la semana 70. Ahora nos va a mostrar el Señor en el capítulo 18 la sentencia, pero ahora contra otra Babilonia, contra la Babilonia política. ¿Qué es la Babilonia política? Bueno, representa a todos los imperios o reinos de los hombres que históricamente se han opuesto al reino de Dios. Desde su nacimiento, Babel, donde nacieron todos los imperios o reinos de los hombres en oposición, ¿verdad? Como surgió Nimrod, es el primer anticristo en la Biblia. Bueno, al final, ¿verdad?, va a surgir el último anticristo, ¿sí?, levantado por Satanás mismo, que va a ser va a levantar este último imperio, que durará 7 años nada más. En realidad 3 años y medio ya con toda su fuerza, que es la etapa de la gran tribulación, y que es liderado y engañado por el mismo Satanás, y que se oponen al reino y al gobierno de Dios, que al final acabarán, como la palabra de Dios nos dice, en la guerra del Armagedón, en la batalla del Armagedón, donde bajará nuestro Señor Jesucristo y destruirá precisamente a esta Babilonia política. O sea que la Babilonia política, para darles una introducción, será el último gobierno o reino mundial opuesto a Dios, liderado por el anticristo, que durará nada más 3 años y medio, en la segunda mitad de la semana 70 del profeta Daniel, y este periodo se le llama el periodo de la gran tribulación. Amén. Este último gobierno político mundial pues tiene 3 principales aliados, que son la religión. En principio, el principio será la religión ecuménica idólatra mundial, que será destruida. Después un gobierno mundial que también ya está cocinándose, ¿verdad? La ONU se levantará como ese gobierno político mundial, y a través de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que se generará el control de la economía
mundial, todos dirigidos por la ONU, ¿verdad? Para someter, controlar y engañar a la humanidad. O sea que sabemos, y bueno, aunque se vienen esos tiempos, estos 7 años terribles, sabemos que este último gobierno mundial finalmente también fracasará, como fracasó el gobierno, la Babilonia religiosa, ¿sí? La religión ecuménica fracasará a los 3 años y medio, ¿verdad? Y como fracasó la Torre de Babel, como fracasó la ciudad de Babel, como fracasarán los 7 imperios mundiales, humanos, gentiles, ¿verdad? Que han fracasado. Bueno, este último también va a fracasar, este último, 7º y último gobierno mundial en oposición a Cristo. Dice la palabra que Jesucristo volverá a descender, así como Dios descendió sobre la ciudad de Babel hace aproximadamente, calculamos, unos 5,000 años, pues va a volver a descender ahora nuestro Señor Jesucristo al final, amén, pero esta vez no nomás va a confundirlos, viene nuestro Señor Jesucristo como juez y viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, y va a destruir a este último gobierno mundial y lo va a destruir para siempre. Gloria a Dios. Pues aquí le vamos a dejar. Gracias por acompañarnos, espero no los haya revuelto, ¿verdad? Con tanto, es tanto que la palabra de Dios nos revela, nos dice, nos enseña. Si he herido a alguno de ustedes en alguna situación, ¿verdad? Religiosa, ¿verdad? A veces traemos ideas, religiones metidas, pero aquí lo único que podemos hablar es de la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios. No les puedo mentir, no les puedo engañar. Hay que aprender, hay que tener revelación, hay que aprender de la verdad, amén. La verdad, si Jesucristo mismo nos enseñó hace 2000 años, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Gloria a Dios. Entonces yo quiero que sean libres de toda falsa religión, yo quiero que sean libres de todo falso gobierno, que permitan solamente que Cristo gobierne sus vidas, amén, que los llene de la verdadera paz, gloria a Dios, que el Señor les bendiga con una relación con Él, amén, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo final de todo esto, que el Señor nos revele su palabra. El objetivo es que lo aceptemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Entonces, les voy a invitar a que hagamos una oración para terminar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, nos dé entendimiento y sabiduría en su palabra. Y gracias, que su palabra caiga en buena tierra, que somos nosotros mismos, y que nos transforme, nos cambie, nos llene, nos dé esperanza. Gloria a Dios. Al final, el vencedor es siempre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en este día, gracias por la bendición que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Gloria a Dios, permite que esta palabra llegue con poder a nuestros corazones. Espíritu Santo, haz la obra en el corazón de aquellos que van a ver esta enseñanza, esta lección número 27. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú nos has hablado en esta tarde. Tú eres el que hablas a través de nuestras vidas. Gracias. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación que nos das en este día, en este capítulo 17. Gloria a Dios, como ya todo está escrito, Señor, ya hasta las sentencias han sido decretadas, Señor, y al final, Señor, tú eres el Rey de Reyes, eres el único vencedor. Gracias te damos, Señor, te recibimos. Si no has recibido nunca a Jesús como tu Señor y Salvador, simplemente haz una oración sencilla, di: Señor Jesús, te recibo en este día como mi Señor y Salvador. Perdóname mis pecados, quiero cambiar, quiero ser transformado por medio de tu palabra.
por medio de tu Espíritu Santo. Gracias que tú has venido, Señor, a salvarnos y a redimirnos y a mostrarnos el verdadero camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través tuyo. Te damos gracias, Señor Jesús, Padre, Espíritu Santo, gloria te damos. Amén. Gloria a Dios. Pues otra vez muchas gracias a todos, amigos, hermanos, Iglesia, Jesucristo Gobierna, Iglesia de Cristo, que nos acompañan en estas enseñanzas. Gloria a Dios. Les recomiendo la próxima enseñanza. Próximo viernes los esperamos a las 7:45, y pues que Dios les bendiga a todos. Recuerden que aunque estamos viviendo tiempos difíciles y vendrán tiempos peores, se los puedo asegurar, sabemos que nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, y Él tiene control de todas las cosas y sobre todo de nuestras vidas cuando nosotros las ponemos en sus manos. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Shalom, la paz de Cristo con todos ustedes. Recuerden, Maranata, Cristo viene ya muy pronto, más pronto de lo que se imaginan. Dios los bendiga a todos.